Buenas tardes. Esta semana 10 nos corresponde ver integrales impropias e integrales dobles. ¿Ya? Entonces, solo a modo de recuerdo, nosotros la semana anterior vimos lo que eran las integrales definidas. ¿Ya? Entonces, una integral definida, una integral definida, ¿cierto? Es como se muestra en el siguiente ejemplo. Entonces está la integral desde 2 a 5, ¿cierto? De x cuadrado más 7x, ¿cierto? Todo esto con respecto a x. Entonces, si yo integro esta expresión, ¿cierto? Tenemos integrales directas, ¿cierto? Del x cuadrado, que es una potencia. Entonces, la primitiva sería x al cubo, ¿cierto? Partido por 3, ¿cierto? Se le suma 1 al exponente y se divide por el mismo número, más dejo la constante afuera 7 y funciona lo mismo con el x, ¿cierto? Con este x que está acá. Entonces, en este caso sería x cuadrado, ¿cierto? Partido por 2. Ya. Esta integral es la primitiva y en particular se mueve entre 2 y 5. Entonces, según esto, eh, nosotros decimos que eh, evaluamos en 5 y después restamos y evaluamos en 2. Entonces, evaluamos en 5 sería 5 al cubo, ¿cierto? Partido por 3 más 7 por 5 al cuadrado partido por 2 menos 2 al cubo partido por 3, ¿cierto? Más 7 por 2 al cuadrado partido por 2. ¿Sí? Entonces, esto quedaría. El 5 al cubo es 125, ¿cierto? Partido por 3 más eh, 7 por 25 al cuadrado menos 2 al cubo son 8 tercios, ¿cierto? Más 7 por 4 medios. Y lo vamos a dejar expresado así porque va a ser más fácil sumar. Entonces, fíjese bien, esto sería 125 tercios menos 8 tercios más 75, perdón, 25 por 7 son 175 medios, menos 28 medios. Entonces, 125 menos 8 son 117 tercios, ¿cierto? Más 175 menos 28 son 147 medios. Entonces ahí sería el mínimo común múltiplo, sería 6 y sería, multiplicamos cruzados, ¿cierto? 2 por 17 más 3 por 147, ¿cierto? 2 por 17 son 234, perdón, 2 por 117 son 234, más 3 por 147 son 441. Esto sería igual, ¿cierto? A 1 más 4 son 5, 3 más 4 son 7 y 2 más 4 son 6. 675 sextos. 11, que 6 más 5 son 11, más 7 son 18, que es divisible por 3, ¿cierto? Y el 6 también es divisible por 3. Entonces me va a quedar
225 metros. ¿Sí? Esa era una integral, ¿cierto? Definida. Eh, recuerde bien que este es un polinomio de grado 2, ¿cierto? No se indefine en ningún valor, ¿cierto? Ni el 2 ni el 5, ¿sí? Entonces la función está acotada entre el 2 y el 5, ¿cierto? Y es continua en ese intervalo, entonces podemos calcular, ¿cierto? La integral, sin ningún problema. ¿Sí? Esto para introducir lo que son las integrales impropias, ¿cierto? Integrales impropias. Entonces, las integrales impropias, ¿cierto? Existen de dos tipos. Por ejemplo, las de primera especie, son las integrales que van al infinito. Por ejemplo, la integral entre 1 y 7 de 1 partido por x menos 7. Entonces usted se puede dar cuenta, ¿verdad? Que el x menos 7 se indefine en el 7, ¿verdad? Esas son las de segunda especie, ¿cierto? Las que se indeterminan, ¿cierto? En un punto en el dominio. Luego no se acota en el 7, ¿cierto? Se va y se dispara, ¿cierto? Esa es indefinida, ¿cierto? Por lo tanto, como es una integral de segunda especie, como es una integral impropia, ¿cierto? La forma de calcular, uno dice, como se indetermina en el 7, dice el límite de b cuando tiende a 7 de la integral entre 1 y b, ¿cierto? De 1 partido por x menos 7 con respecto a x. Si esta integral en particular, si el límite existe, entonces la integral converge, ¿ya? Entonces, esta es una forma, ¿ya? Entonces tenemos otra, por ejemplo, ¿sí? De la siguiente forma, otro tipo. Si tengo la integral, digo, entre, entre -1, ¿cierto? Y 3 de 1 partido por x con respecto a x, usted se puede dar cuenta acá, ¿cierto? Que hay un problema en el medio, ¿cierto? Porque el dominio de esta función, ¿cierto? De esta son todos los reales menos el cero. El problema está en el cero, ¿verdad? Entonces, decimos que esta integral la podemos descomponer. ¿De qué forma? Desde el -1 al 0, ¿cierto? De 1 partido por x con respecto a x. Luego es del tipo que vimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Más la integral entre 0 y 3, ¿cierto? De 1 partido por x con respecto, ¿cierto? A x. Y los problemas están en los límites de integración, ¿verdad? Está en el 0, acá, como el ejemplo anterior. Bueno, y acá está en el límite inferior, ¿sí? Luego, esta integral va a ser convergente cuando ambas sean convergentes. Si una de ellas diverge, entonces, ¿cierto? La integral completa diverge, ¿ya? Esa es de segunda especie. Y de primera especie son cuando el problema es al infinito, ¿cierto? Las de primera especie son del tipo la integral de 1 a infinito, ¿cierto? De e elevado a menos x, ¿cierto? Integral impropia de primera especie, impropia de primera especie. Luego, para calcular esto, ¿cierto? Nuevamente uno dice que va a ser el límite de b cuando tiende a infinito de la integral, ¿cierto? Entre 1 y b de e elevado a menos x, ¿cierto? Con respecto a x. Entonces, si este límite existe,
Si ese límite existe, entonces esta integral converge y converge ese límite. El problema del infinito puede estar en el en el límite inferior también, o bien, ¿cierto?, ser de este tipo, igual a la segunda de la segunda especie. Por ejemplo, desde el menos infinito, ¿cierto?, a infinito de x cuadrado con respecto a x. Entonces uno puede tomar cualquier valor central en el que esto exista, y esto puede ser desde menos infinito a cero del x cuadrado con respecto a x, más, ¿cierto?, de cero a infinito de x cuadrado con respecto a x. Entonces, en este caso, tengo dos integrales impropias de primera especie, ¿cierto? Si ambas existen, entonces esta existe y converge a ese valor, ¿sí? Eh, Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, decimos ejemplo 1. Analice si la siguiente integral, analice si la siguiente integral impropia eh, es convergente o divergente, ¿cierto? Y la integral sería la siguiente. Voy a poner y es igual a la integral de cero a infinito de e elevado a menos 2x, ¿cierto? Con respecto a x. Entonces, eh, solución. Si yo quiero calcular la integral de cero a infinito de e elevado a menos 2x de x, y el problema está en el infinito, entonces todos vamos a decir que esto es el límite de b cuando tiende a infinito de la integral entre cero y b de e elevado a menos 2x de x. Recuerde, ¿cierto?, que la integral de e elevado a ax con respecto a x es igual a e elevado a ax partido por a más c, ¿cierto? Esa es la primitiva, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Nosotros estamos calculando la integral definida. Por lo tanto, esto seguiría así. Esto sería igual, ¿cierto?, al límite de b cuando tiende a infinito. La integral, ¿cierto?, es e elevado a menos 2x partido por menos 2 evaluado entre cero y b. ¿Cierto? Arreglamos esto para que se vea mejor, ¿cierto? Como es negativo y todo eso. Entonces vamos a decir que esto es igual al límite, una línea más abajo para que se vea más ordenado, vamos a decir que esto es igual al límite de b cuando tiende a infinito. Este menos 2 que está en el denominador es como decir menos un medio, ¿cierto? Y eh, ese menos un medio, ¿cierto? Como el exponente es negativo, me va a quedar 1 partido por e elevado a 2x, ¿cierto? Evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir, ¿cierto? Dejar el menos un medio afuera del límite, ¿cierto? De b cuando tiende a infinito, ¿cierto? Y evaluar en b 1 partido por e elevado a 2b, ¿cierto? Menos
eh, 1 partido por e elevado a cero. Como el b tiende a infinito, ¿cierto? El primero se va a cero. Y como e elevado a cero vale 1, entonces me quedaría que esto es igual a menos un medio, ¿cierto? Por menos 1. Y esto es igual a un medio. Por lo tanto, podemos decir, ¿cierto? Que la integral de cero a infinito de e elevado a menos 2x con respecto a x converge a un medio. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Ese ejemplo es de una integral de primera especie. Veamos uno de segunda especie. Entonces, ejemplo 2. Determine si la siguiente integral eh, es convergente o divergente, ¿cierto? Y en este caso, la integral sería la siguiente. Vamos a decir que y es igual a la integral entre 0 y 16, entre 0 y 16 de 1 partido por la raíz de x. Todo esto con respecto a x. El problema está en 0, ¿verdad? Porque no es parte del dominio de la función. Por lo tanto, esto quedaría, esto quedaría. eh, de la siguiente manera. Solución. Eh, la integral entre 0 y 16 de 1 partido por la raíz de x, ¿cierto? Es igual al límite de b cuando tiende a 0 de la integral entre b y 16 de 1 partido por la raíz de x, ¿cierto? Con respecto a x. Y ahora fíjese bien, vamos a escribirlo como una potencia esa raíz. Esto me va a quedar el límite de b cuando tiende a 0 de la integral entre b y 16 de. Queda el x elevado a un medio en el denominador. Y eso lo voy a dejar en el numerador. Entonces quedaría x elevado a menos un medio, ¿cierto? Con respecto a x. Y así podemos actuar como una potencia. Y le voy a poner acá al costado eh, izquierdo, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos 1 partido por la raíz de x, que es lo mismo que decir 1 partido por x elevado a un medio, como se escribe una raíz como una potencia. Y para que quede en el numerador, basta con elevarlo al negativo. Ahí queda en el número. Por lo tanto, esto sería igual a, la regla dice que tenemos que sumarle 1 al exponente. Es decir, esto es el límite de b cuando tiende a 0 de x elevado a un medio, ¿cierto? Partido por un medio, porque se tiene que partir por el mismo número. Y esto con respecto a x. Perdón, esto evaluado entre b y 16.
Ojo que ese partido por un medio queda como 2. Entonces esto quedaría el límite de b cuando tiende a 0, sí está bien, a 2 por x elevado a un medio, que sería la raíz de x, ¿cierto? Y esto evaluado entre b y 16. Por lo tanto, esto sería, voy a dejar el 2 afuera, ¿cierto? Entonces dejo el 2 afuera y me quedaría el límite de b cuando tiende a 0. Evalúo primero en 16, me queda raíz de 16 menos la raíz de b. Como b tiende a 0, entonces necesariamente eso se va a 0. Es decir, esto quedaría 2 por la raíz de 16, que es 4. Por lo tanto, el resultado sería 8. Así entonces, la integral entre 0 y 16 de 1 partido por la raíz de x con respecto a x converge a 8. ¿Ya? Esto con respecto a las integrales eh, impropias, ¿cierto? De primera especie y de segunda especie. El segundo tema que corresponde a esta sesión, ¿cierto? Tiene que ver con las integrales dobles. Entonces vamos a poner acá. Las integrales dobles son integrales que tienen eh, doble integración. Por ejemplo, son integrales de la forma así, ¿cierto? De una función que tiene dos variables sobre una región con respecto a un área, ¿sí? Entonces, el área se encuentra en la base y uno mira, ¿cierto?, esta expresión desde arriba. Entonces, en particular, ¿cierto? Tenemos que esto es la integral entre A y B, ¿cierto? Y la integral entre C y D de una función de f de x, y, ¿cierto? Que podemos pensar que es así, de y en dx, por ejemplo, ¿cierto? Eso quiere decir que esos son los límites, ¿cierto? Que están con respecto a y, y esos son los límites, los que están afuera con respecto a x. Y uno integra con respecto a lo que está dentro primero y después con respecto a lo que está afuera, ¿ya? Entonces, en particular, ¿cierto? Eh, son integrales de la forma esa, que aparece allá arriba, donde, ¿cierto? La región R, ¿cierto? Son todos los pares ordenados x, y, están en R2, ¿cierto? Tal que eh, el x está entre A y B y el y está entre C y B. Entonces, estas integrales son de base cuadrada, ¿sí? De región cuadrada. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, calcule la siguiente integral doble, por ejemplo, calcule la siguiente integral doble, ¿cierto? Y la integral es la siguiente, ¿cierto? Uno dice, esto es y,
igual a la integral entre 0 y 2, ¿cierto? De la integral, ¿cierto? Entre 1 y 3 de x de 3x cuadrado menos 5x más 11y, ¿cierto? Y todo esto con respecto a x y después con respecto a y. ¿Qué pasa en este tipo de ejercicio? ¿Sí? Entonces, en este tipo de ejercicio lo vamos a encerrar aquí entre naranja para que quede ahí como el ejercicio que estamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Nosotros tenemos, ¿cierto?, que calcular la integral entre 0 y 2 de la integral entre 1 y 3, ¿cierto?, de 3x cuadrado menos 5x más 11y. En estos casos, ¿cierto? Cuando yo estoy integrando, ¿cierto? Lo que estoy calculando o lo que quiero hacer es calcular eso porque eso está con respecto a x, porque la integral que primero se debe calcular es la que está más adentro, ¿ya? Por lo tanto, al igual que cuando hacíamos las derivadas parciales, acá estoy integrando con respecto a x. Eso quiere decir que todo lo que no es x es constante, ¿sí? Entonces, esto sería igual. Vamos a decir que esto es igual a la integral entre 0 y 2, ¿cierto? Y ahora integramos con respecto a x. El 3x cuadrado, dejo el 3 afuera e integro el x cuadrado, que sería x al cubo partido por 3. Menos, dejo el 5 afuera e integro el x, que sería x cuadrado partido por 2. Más el 11y, que es constante con respecto a x, porque estoy derivando, estoy integrando con respecto a x. Entonces, como es constante, la integral dice que es la constante por la variable con respecto a la que estoy integrando. Eso quiere decir, ¿cierto?, que después de integrar, tengo que evaluar cuando el x vale 1 y restárselo a cuando el x vale 3. El resultado que queda lo integro con respecto a y. Entonces, podemos simplificar, ¿cierto?, para que esto se vea mejor, ¿cierto? El 3 se va con ese 3 y me va a quedar la integral entre 0 y 2 de x al cubo menos 5 medios x cuadrado más 11 y x, ¿cierto? Y tengo que, ¿cierto?, evaluar primero en x igual 3 menos en x igual 1. Y el resultado de eso lo tengo que integrar con respecto a él. Entonces evalúo primero en 3 y después en 1. Esto quedaría la integral entre 0 y 2 de. Cuando vale 3, me queda 3 al cubo menos 5 medio por 3 al cuadrado más 11 y por 3 menos cuando vale 1. 1 al cubo menos 5 medios por 1 más 11 y por 1. Y toda esta resta tengo que integrar con respecto a ello. Podemos verificar que esto está bien, ya que eh, me quedaron números con y. Y acá también me quedaron números con y. No pueden quedar cosas con x, ¿cierto? Porque no las voy a poder eliminar después. ¿Ya? Entonces, esto quedaría
la integral entre 0 y 2. 3 al cubo es 27. Menos 3 al cuadrado es 9 por 5, 45 metros. Más 33i. Menos 1. Más 5 medios. Menos 11i. Entonces, esto para que quede bien, quedaría 27 menos 1 son 26. Menos 45 más 5 medios, estoy pensando en esto, menos 45 más 5 medios son 40 medios, negativo. Y después 33 menos 11 son 22i. Fíjese bien entonces, sigo abajo. Esto va a quedar la integral entre 0 y 2, ¿cierto? De 26 menos 20, que sería menos 40 medios, más 22i. Y esto con respecto a i. Todavía no calculamos nada, ¿cierto? Porque estamos integrando entre 0 y 2. 26 menos 20 serían 6 más 22i. Y ahora se integro. El 6 es constante con respecto a i. Entonces me va a quedar 6i. Más el 22 lo dejo fuera. Integro el i con respecto a i, que sería i cuadrado partido por 2. Y esto tengo que evaluar primero en i igual a 2 y después restarle cuando el i vale 6. Por lo tanto, al evaluar en 2, antes de evaluar voy a simplificar el 2 con el 22. Estoy pensando en esto. El 2 en el 22, ¿cierto? Cabe 11 veces. Entonces evaluamos cuando el x, dejamos anotado primero, expresado, 6i más 11i cuadrado, evaluado en i igual a 0 y en i igual a 2. Solo evalúo en 2, como están en las dos variables i, cuando evalúo en i me va a dar 0. Entonces me queda 6 por 2 más 11 por 4. Menos 0, lo vamos a dejar ahí expresado, menos 0. Entonces quedaría 12 más 44. Y 12 más 44 es 56. ¿Sí? Muchas gracias.